escucha. Sí, profe. No los sigo no escuchándolos. Hola, profe, sí, le escuchamos. Profe, lo que podemos hacer, y bueno, los compañeros ahí habían puesto los mensajes, las preguntas puntuales que tengan, que las suban acá en la mensajería del Meet, y yo se las traslado a usted por WhatsApp, ¿sabe? No te escucha, Fabián. Bueno, de todas maneras vamos a hacer así yo le digo a ella que avance con la clase, no perdamos tiempo, y si tienen alguna pregunta en concreta, yo se la traslado por privado. Ahí está. ¿Estamos? Ahí lo escucho. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Hola, profe. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Bueno, qué alivio. Los puedo escuchar. Bueno, gracias por estar. No sé cuánto estamos teniendo. Espero un ratito más, Fabián, o empiezo nomás. Sí, quiere que esperemos 5 minutitos más y tenemos 116 en la sala en este momento. Bueno, hay no sé, turno mañana, me dicen derecho político, turno mañana, ¿quién es? Creo que es Fabián el que tiene ese lema. Es él, bueno. Doctora, la cuenta que estoy usando es la cuenta de la Universidad de Uncuyo. En Mendoza. Está bien. Bueno, sos vos, listo. Oye. Bueno. Recuerda, bueno, vamos a ir así repasando un poquito para ponernos en situación de clase, digamos. ¿Se acuerdan que nosotros la última clase que tuvimos fue el de la unidad número 6, donde nosotros tratamos lo que son las garantías constitucionales, conceptos, distintas acepciones que yo les di en una primera clase y luego les di amparo genérico y habeas corpus. Quedó pendiente lo que es amparo por mora en la administración. Ustedes han avanzado un poquito más, puesto que ya vieron la unidad número 7 y están también con la unidad número 8, que es la función legislativa, de los cuales yo les debo aclarar que el doctor puso, viste, que son funciones, atribuciones de la legislatura para darla hoy, pero a mí me gustaría terminar la unidad número 6, que es el amparo por mora en la administración, y total tenemos otra clase en donde yo sí doy las atribuciones, o sea, Alberto comienza con la primera parte de la unidad 8, la 9 y la 10, y yo voy con las funciones y atribuciones de cada una de las funciones. O sea que vamos a estar bien en el programa y en el tiempo. Nos insume un poco más el tema de las garantías constitucionales por ser tan importante, por ser de mucha aplicación en la profesión, por ser, digamos, una de las bases en cuanto a lo que es el estudio del derecho. De ahí que nos detenemos un poquito más en lo que son estas garantías constitucionales. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Hay alguien que ya fueron abandonando la reunión, bueno, puede ser. El tema de la asistencia la toma Fabián, y de ahí van viendo, ¿no es cierto?, cómo siguen en cuanto que es bueno para la regularidad. Bueno, vamos a comenzar por el amparo por mora en la administración. En primer lugar, nosotros cuando hablamos de amparo por mora en la administración, tenemos que tener en cuenta que la administración se rige por distintos estatutos, dentro de los cuales vamos a tener la ley 4044, que es la ley de procedimientos administrativos. Esta ley de procedimientos administrativos, ustedes tienen también una materia de derecho administrativo, en donde seguramente
ven la Ley Nacional de Procedimiento Administrativo, que tiene mucha similitud con la ley provincial nuestra, a pesar de que son leyes, por lo menos la nuestra, también es una ley que no fue muy modificada, como la Ley de la Nación, que fue reglamentada, y que, bueno, esa es la discusión siempre del derecho administrativo, que no tenemos un código administrativo. Tenemos leyes administrativas, la ley madre, que es la ley nacional, y de ahí todo lo que es cómo actúa, ¿no es cierto?, la administración. Nosotros en nuestra provincia, la número es la 4044, allí nos va a determinar las obligaciones y los deberes que tienen los funcionarios cuando existe una petición, esta relación que va a existir entre lo que es el empleado público y lo que es los funcionarios o la administración en sí. Para lo cual, ¿no es cierto?, tenemos que existen plazos. Si ustedes han visto algo de administrativo, van a ver que o si trabajan en la administración o son usuarios, porque generalmente muchos somos usuarios en lo que es la administración, y hacemos una petición, este derecho de peticionar que viene ya desde una manda constitucional, tanto nacional como provincial, no se agota, digamos, con presentar un escrito, sino es más bien, digamos, un recorrido hasta que nosotros logremos una respuesta de parte del Estado. Hace mucho también esto, y hace a lo que es la composición, ¿no es cierto?, de lo que es, digamos, el sistema republicano de gobierno. En el sistema republicano de gobierno tenemos que existe que la administración tiene que dar una respuesta, tanto el Ejecutivo, el Estado en sí, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cuando ustedes presentan una demanda, ¿no es cierto?, tienen, digamos, en un determinado procedimiento y tienen plazo. El juez tiene plazo para expedirse. A su vez también tenemos que tener en cuenta las normas convencionales, ¿no? O sea, cuando no está establecido en alguna ley específica, ¿no es cierto?, o es obsoleta la ley, tenemos lo que son las normas convencionales, el acceso a la justicia. Es decir, los plazos deben ser razonables, cuando hay un exceso, digamos, en el tema de los plazos, allí estamos en la justicia con presentaciones de instatrámite, pronto despacho, etcétera, hasta que logremos, ¿no es cierto?, la respuesta que nosotros necesitamos. En la administración pasa exactamente lo mismo. O sea, también tenemos un procedimiento administrativo que tiene tiempos. O sea, ante una petición o ante alguna cuestión administrativa, los tiempos son importantes, no son exactamente como dicen las leyes administrativas, que en 10 días debe expedirse, que en 5 días dictaminar, no es lo mismo, pero sí plazos razonables, ¿no? Los códigos también de procedimiento judicial, ustedes van a ver, no tienen exactamente, no van a cumplir exactamente esos plazos, pero sí de una forma razonable. Profe, ¿a qué hace referencia un plazo razonable? Porque a veces hay expedientes que pasan 1 año, 2 años sin resolver y perjudican al administrado. Claro. Cuando es en exceso, o sea, nosotros cuando hablamos de razonabilidad, si nosotros decimos que el trámite administrativo entre que es el recorrido de dictamen, de verificación de datos, lleva más de 3 meses, eso ya se considera un exceso, y si imaginan 1 año, 2 años, se considera mucho más exceso. Entonces, lógicamente que la razonabilidad no es algo que uno lo pueda cuantificar, ¿no? Pero ese silencio de la administración puede causar, como usted dice, un perjuicio a ese administrado, razón por la cual está este procedimiento.
este amparo por mora en la administración, que ustedes si lo habrán visto a nivel nacional cuando estudiaron Derecho Constitucional, viene a estar dentro de la reglamentación o de la ley que reglamenta el amparo genérico. En el amparo genérico nosotros decíamos que había ciertos requisitos que teníamos que tener presente para interponer la demanda de amparo, dentro de los cuales teníamos un plazo, desde que se produce ese hecho o esa omisión para presentar esa demanda de amparo. Y en una primera instancia dijimos, en el amparo genérico, ¿qué hace el juez? El juez dicta la medida de no innovar. Hasta que dicte esa medida de no innovar, nosotros tenemos un procedimiento unilateral, ¿no? O sea, vamos solitos, va solito la parte demanda, la que demanda. La demandada no se anoticia de esto, pero ha llegado un momento, ¿no es cierto?, que sí se tiene que bilateralizar el proceso por el tema de las garantías constitucionales de la defensa en juicio. Todo va unido, ustedes habrán visto que esto todo va unido a un procedimiento y a un mismo razonamiento dentro de lo que es el amparo. Ahora, este amparo por mora en la administración, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está sugiriendo el título nada más? Que puede existir mora. ¿No es cierto? Que hay una morosidad. Ya estamos como instalando dentro de un procedimiento la morosidad. Y para los cuales, ¿no es cierto?, la Constitución nos da las reglas, nos da los elementos para determinar, ¿no es cierto?, cómo debemos hacer ante ese silencio o ante esa omisión de la autoridad administrativa. Si nosotros recurrimos a la historia de dónde se tomó este amparo por mora en la administración, vamos a ver que lo relacionan mucho la constituyente y la doctrina con el common law. Ustedes habrán visto cuando ven Introducción al Derecho, recuerdo yo, que ahí vemos los distintos sistemas y vemos el tema del common law, ¿no es cierto?, como es el sistema norteamericano, ¿no es cierto?, donde ahí tenemos como dos especies dentro de este common law, que es el mandamiento y la ejecución. Y de allí va tomando nuestra doctrina, ¿no es cierto?, toda nuestra jurisprudencia y nuestra legislación basado en este antecedente. Y si vamos un poquito más adentrarnos dentro de la historia, vemos que la Ley de Procedimientos Administrativos Nacional también contempla este amparo por mora cuando existe la parte, digamos, de los funcionarios en los cuales no se expiden en el tiempo que corresponde. Casi la mayoría, digamos, de las provincias ha legislado sobre amparo por mora en la administración. Nosotros lo tenemos legislado en nuestra Constitución en el artículo 28, donde está primero la parte del amparo genérico y luego viene el amparo por mora en la administración, dándonos todos los requisitos que debe tener la demanda para realizar esta presentación ante el juez. Por supuesto que tiene sus particularidades, ¿no? Es decir, nosotros acá vamos a manejar dentro de lo que es el amparo por mora en la administración, la Ley de Procedimiento Administrativo, la Ley de Procedimientos Civiles, y la Constitución y la Ley de Amparo propiamente dicho, que es la número 6676, ¿no? También vamos a hablar sobre esta ley que es reglamentaria. Fíjense ustedes cómo nace también el amparo genérico, ¿no? O sea, si recordamos el amparo genérico a nivel nacional, que fue, digamos, primero una recepción jurisprudencial, una ley, y luego viene con la reforma del 94, ¿no es cierto?, la incorporación constitucional. Allí, ¿no es cierto?, tenemos también que primero se da la práctica, ¿no? O sea, y luego sí se lo incorpora a los textos tanto infraconstitucionales o constitucionales. Y en ese caso, ¿no es cierto?, dijimos que también tenemos que tener en cuenta dentro de la Constitución
si las garantías constitucionales son normas operativas o son normas que necesitan una reglamentación. Esto es muy importante que ustedes lo tengan presente cuando estudien el derecho constitucional o público provincial. ¿Qué norma es esta? ¿Es norma operativa o es norma, digamos, que requiere una reglamentación? Y casi la mayoría de los derechos, ¿no es cierto?, o de las garantías, requieren que se sea reglamentado. Entonces, así tenemos, por ejemplo, que el texto constitucional puede llegar a ser operativo, pero también necesita de una reglamentación que nos vaya guiando cómo se debe presentar y ante qué autoridades, cuál es el fin que va a tener este amparo por mora en la administración. Yo les puse ahí en el PowerPoint que les voy a compartir que lo primero que vamos a ver es la ley de procedimiento administrativo, ¿no es cierto?, en donde primero el texto constitucional, pero también la ley de procedimientos administrativos a nivel nacional como un antecedente. Y acá debemos decir que si nosotros vamos a la lectura del texto, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que cualquier persona que fuere parte en un expediente administrativo puede pedir el pronto despacho para que le sea solucionado el tema. Ahí hay que hacer una distinción también. Fíjense ustedes que la ley de procedimiento, ¿ustedes tienen administrativo o yo creo que tienen después o tenemos El año que viene lo tenemos. En cuarto administrativo. ¿Cómo? Es de cuarto año administrativo. Claro. No, es de quinto. Es de quinto. Depende del... El plan viejo de quinto. Bueno, lo ven después del derecho público provincial y del derecho constitucional, porque nosotros, si no, no pueden rendir administrativo si no rinden. Estos son correlativas, tienen una correlatividad por distancia, digamos. Acá en las leyes de procedimiento administrativo, cuando la autoridad tiene que expedirse, se tiene que expedir, o sea, por sí o por no guardar el silencio. Ahora, si se expide negativamente, nosotros tenemos la escalerita, como le digo yo, del procedimiento para apelar a otra autoridad. Esa otra autoridad sigue teniendo, ¿no es cierto?, puede que comparta lo de la primera autoridad que ha sido dictado, y así sucesivamente hasta llegar al gobernador. Si la máxima autoridad administrativa, que es el gobernador, dentro del reclamo administrativo deniega o no concede lo que le está pidiendo el administrado, puede, ¿no es cierto?, llegarse, o sea, ahí se habilita lo que se llama el contencioso administrativo. Es decir, una instancia judicial que va hasta el superior, que es competente en nuestra provincia, el Tribunal Superior de Justicia, para revisar esa orden o emanada de la cabeza de poder, en el caso del Ejecutivo o en el caso del Legislativo, que viene a ser ese amparo por ese contencioso administrativo. ¿Se entiende? Que no es lo mismo que el amparo por mora que estamos por ver ahora. Porque el contencioso administrativo significa que ahí hay una contienda entre el administrado y la administración. En esa contienda, digamos, que es contenciosa, ya no es solamente, no es cualquier tipo de demanda o cualquier tipo de juicio, ¿no? Ella va involucrada la administración. En muchas provincias hay un tribunal especial administrativo en lo contencioso administrativo. Distinto es, digamos, en el caso nuestro, que si bien es cierto, tenemos una ley, si mal no recuerdo, la 10.004, en donde crea el fuero contencioso administrativo como otro tribunal diferente
y donde no la tiene la competencia el Tribunal Superior, ¿no es cierto? Y es como los otros tribunales a donde va a, digamos, ¿qué va a entender ese tribunal contencioso administrativo? Las demandas que se interpongan contra el Estado provincial. Las demandas donde el Estado provincial interpone hacia los particulares, hacia empresas, etcétera. O sea, todo lo que es la administración pública. Nosotros no lo tenemos diseñado de esa forma. Nosotros tenemos que esa última orden o esa última decisión que tiene, digamos, las cabezas de los poderes, va a ir por vía del juicio contencioso administrativo a la competencia del Tribunal Superior. Bueno, ahí dijimos que el proceder de la administración tiene que ser siempre bajo los plazos, ¿no es cierto?, que están establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. Lo que sí no se puede es ir por la vía del recurso y por la vía del amparo, ¿no es cierto?, o una u otra. En el caso del amparo por mora hay silencio de la administración, es decir, el silencio o hay omisión, o sea, hay una inactividad de la administración que lo deja al administrado en una desigualdad y en una situación gris, digamos, porque no puede ni tomar el tema de los recursos, el camino de los recursos, porque no está habilitado, ni tampoco puede tomar, ¿no es cierto?, otro tipo de acción contra la administración. Está en silencio. Entonces eso es lo que el artículo 28, segunda parte de la Constitución Provincial, legisla sobre la posibilidad o la herramienta que le da al administrado para, frente a esto, recurrir ante la justicia. Fíjese que nosotros acá decimos, cuando se han dejado vencer los plazos que son fijados, o en el caso de que no existan esos plazos, y excediere, y habla de una razonabilidad, entonces se presenta el petitorio del juez para que éste se expida sobre la procedencia y se lo intima al administrado, a la administración, ¿no es cierto?, para que dé la razón. Es decir, que acá vamos a ver que hay una desobediencia frente a determinados plazos, y que la ley los califica, ¿no es cierto?, como omisión, y que puede, ¿no es cierto?, establecerse, puede llegar a que otra autoridad, que es la autoridad judicial, intervenga a los efectos, ¿no es cierto?, de que la autoridad administrativa se expida. Cuando hablamos de naturaleza del amparo por mora, decimos que hay una unilateralidad en el proceso. ¿Por qué? Porque el artículo 28, segunda parte, está destinado a tener una objetividad, es decir, objetivamente el juez tiene que determinar que hay una mora en la administración. Esa mora la va a hacer cuando tiene el expediente a la vista y, contados los plazos, determina que esto ha sido en exceso, que no ha tenido, digamos, que no ha tenido, digamos, la mayor precaución para dictar el acto administrativo y le causa un perjuicio o le puede causar un perjuicio. El amparo por mora no tiene la finalidad de determinar la culpabilidad. Es decir, ustedes han visto que cuando uno presenta una demanda ante el juez dice, uno tiene razón, o es condenado o no es condenado. En el caso del amparo por mora, no es el objetivo determinar la culpabilidad. Tampoco vamos a ver, ¿no es cierto?, que la culpabilidad no está obligado a establecer culpa ni poner situaciones que tiene la culpa el administrado o el administrador porque no ha interpuesto en tiempo, porque
le pidió ciertos requisitos y no lo hizo. Todo depende del caso concreto, ¿no? Pero dentro de la naturaleza jurídica vamos a determinar estos dos caracteres: unilateralidad, objetividad, culpabilidad y la finalidad del informe. En esa finalidad del informe, que ahí en el informe que dé la administración, ahí se va a determinar si hay un atraso o no hay un atraso para que esta autoridad administrativa pueda, debió expedirse. Ustedes van a ver en la doctrina... Profe, ¿sí? y en caso de que sí haya un atraso, ¿habría una sanción para la administración por ese atraso? No. ¿Por los Eso perjuicios que puede ocasionar? Casualmente, eso es lo que estamos diciendo de la naturaleza del proceso. No hay una determinación de culpabilidad, ¿no es cierto? Hay una cuestión que, digamos, de forma objetiva, ¿no es cierto?, tiene que determinar el juez que la autoridad administrativa debe expedirse. No le dice que vaya a expedirse en forma positiva o en forma negativa, que se expida. Que si se expide en forma que salga, que lo saque de la situación de silencio. Claro, entiendo. El juez dice expídase, no le dice de qué No le forma dice de en qué expedir. sentido, Pero ahora ni está bien. determina la culpabilidad. Y si hay un perjuicio, a va eso por voy. otra vía. Va por otra vía. No es ¿Cuál la vía sería del esa amparo. vía? Está en No el es la vía del perjuicio. amparo. Está en el Bien. Ya es Sí, hace poco... Así es cuando ustedes determinan, o sea, decir, a ver, el Estado me causó un perjuicio. Bueno, demuéstrenmelo que ha causado un perjuicio. Ya hay una bilateralidad. Acá no es, este es un amparo. En los amparos nosotros siempre tenemos, ¿no es cierto?, la primera instancia de la unilateralidad, como es en el caso del amparo genérico, hasta que se notifica y empieza la bilateralidad. Y en el caso del amparo por mora en la administración, la finalidad no es la bilateralidad, es la unilateralidad hasta que, ¿no es cierto?, el juez le ordene a la autoridad administrativa que deba expedirse. Bien, está bien. Porque hace poco había leído yo un fallo de unos chicos de la UBA que habían presentado un amparo por mora en la administración contra la universidad para que expida los títulos. Me pareció algo interesante, nunca he escuchado sobre el amparo por mora. Claro, ¿no? Claro. ¿Y cómo resultó? No, sí, el juez dijo que la universidad debería expedir los títulos. Sí. Claro. Porque había alegado la universidad, en este caso la UBA, que por cuestión de pandemia no podía hacer nada. Y acá hablamos de los plazos razonables. El juez dijo, bueno, ya pasó más de un año de pandemia y todavía no han hecho nada. Así que expidan los títulos. Todo bueno, en caso se los voy a pasar si les interesa. No, y aparte, fíjese usted, ahí hay un daño concreto, porque cuando vos no tienes el título universitario, que Claro. terminaste una carrera, que te habilita ejercicio de una profesión, que primero te habilita, depende a matricularse, ¿no es cierto?, y a ejercer la profesión. Y sí, podría... Y esas son las trabas hasta de la misma propia administración. Vos no podés ser abogado de la administración si no estás matriculado, en el caso de los abogados, ¿no? O sea, hay un perjuicio. Ese perjuicio, luego, ¿no es cierto?, cuando ya es, como digamos, materializado, ya es un daño y perjuicio, ¿no? O sea, ya tendrá que demostrar esa persona que no ha tenido el título, que perdió la posibilidad de concursar tal cargo, que perdió, bueno, pruebas, pero es otro Claro, tema. bien, a eso quería llegar. Gracias, profe. Otro tema que ustedes van a ver en doctrina que, por ejemplo, Vidal Campos dice que se lo puede caratular como amparo de pronto despacho. También en doctrina pueden decirse que hay mandamientos de ejecución o de prohibición, también se puede ser así, ¿no? O sea, puede denominarse de esa forma, pero nosotros en nuestra Constitución lo ponemos como amparo por mora en la administración.
Bueno, ya dijimos los caracteres, los antecedentes de la ley. Vamos ahora. Profe, disculpe, ¿el pronto Sí. despacho debe expedirse dentro del plazo de 3 días? No. Lo que yo les dije recién es que Vidal Campo lo denomina amparo de pronto despacho. No hemos hablado todavía del pronto despacho. Ah, bien, o sea que el pronto O despacho sea, es todavía una no. denominación, amparo de pronto despacho. Como en el caso de la justicia nuestra, no sea de la jerga judicial, en donde decimos, bueno, voy a interponer un pronto despacho para que el juez se expida porque he presentado la demanda en noviembre del 2020 y estamos en agosto del 2021 y no tengo el primer decreto. Ahí hay una mora, porque el primer decreto tiene que estar, ¿no es cierto? Por más. Entonces ahí, ¿qué hace el abogado? O insta el trámite o interpone un pronto despacho. En el caso judicial, acuérdense, ya, no se acuerdan, sino ya lo vamos a ver, cuando tantos prontos despachos llevan a una pérdida de la competencia, ¿no? O sea, hay una consecuencia y hay una sanción. Como hace rato me preguntaba el alumno, bueno, ¿cuál es la sanción que tiene la administración o el administrado? No. En el caso del amparo por mora, ¿no es cierto? Pero en el caso judicial sí, porque el juez que no se expide y tiene en tiempos razonables y tiene prontos despachos, afectan su competencia, ¿no es cierto? Y eso pasa a que determinen otro juez y en el caso de él va, digamos, camino a poder ser destituido. Es muy diferente. La naturaleza en el campo del derecho de la Constitución provincial. El proceso de amparo, ¿no es cierto?, en nuestra ley reglamentaria, que dijimos que es la 6676, que ya vamos a verla con profundidad, es como que ha desnaturalizado, dice el doctor Mercado Luna, uno de los autores constitucionalistas de riojano, esa ley 6676 ha desnaturalizado la unilateralidad que debió tener el amparo por mora y lo que el constituyente quiso otorgarle como una herramienta al administrador. Ahí es donde dijimos, vamos a ver esto si es una norma operativa o es una norma que necesitaba la reglamentación. Y evidentemente fue el tema de necesitar esa reglamentación. Ahí tenemos también que dijimos que en la ley 4044, que es importante dentro de la administración porque es la que guía el procedimiento administrativo, ahí tenemos que los plazos se cuentan en días hábiles. Y que en el caso de no existir, ¿no es cierto?, establecido para cierto trámite cuáles son los días que tiene que tener presente esta autoridad, se interpreta conforme a otro artículo que es el 158, que son 20 días, o sea, se lo toma como 20 días. O sea, muy importante el tema de los plazos de procedimiento administrativo para poder comprender este amparo por mora. Yo les he puesto acá que los plazos administrativos se cuentan por días hábiles, salvo expresa disposición legal en contrario, se computan siempre a partir del día siguiente. Si a ustedes lo notificaron el día 10 de agosto, comienza a contarse el día 11. Lo mismo que pasa también a nivel judicial. Lo que no tenemos en la administración es esas 2 horas hábiles que siempre tenemos en el judicial, ¿no? Esas 2 horas hábiles del día siguiente en la administración no las tenemos. Es muy discutible, ¿no es cierto?, esas 2 horas. Por eso siempre se presenta antes del vencimiento. En 158 de la ley 4044, cuando no tiene un plazo establecido ese trámite,
los plazos, digamos, se han producido dentro de los máximos entre 2 días a 20 días. Y vencidos los plazos que dispone el artículo 158, el interesado puede solicitar el pronto despacho. Transcurridos 40 días desde esta reclamación, se constituye la existencia de una resolución denegatoria. Eso lo establece el 158 de la ley 4044. Ahora, ¿cómo analizamos frente a esta norma para decir, a ver, vencido los plazos, o sea, vencido los 20 días que yo interpuse, ¿no es cierto?, ese reclamo administrativo, puede, dice la ley, presentar pronto despacho. Es una opción. Si de ese pronto despacho sigue en silencio la administración, se cuentan los 40 días. Si en esos 40 días, todos son plazos administrativos, aún no se ha expedido, ¿qué dice la ley? Se constituye la existencia de una resolución denegatoria. Es decir, no es que ya el silencio en la administración no tiene, digamos, una interpretación o un valor. Está denegado. ¿Qué habilita? Habilita la vía recursiva. Habilita que continúe la vía recursiva a otra autoridad. Pero hay personas que dicen vía administrativa y voy a seguir la vía del amparo por mora en la administración. Entonces ya no es necesario, según una interpretación, que transcurran esos 40 días, sino que ya puedo interponer el amparo por mora para que el funcionario o la administración se expida. Cuando hablamos de administración siempre dijimos, ustedes van a ver ahí en la administración si es objetiva o subjetiva, según la teoría objetiva o según la teoría subjetiva. Estamos hablando del funcionario, de la persona, ¿no es cierto?, que deba expedirse. Ya lo vamos a ver también en un caso práctico y ahí vamos a cerrar la idea. En nuestra provincia, digamos, cuando la norma se sanciona, que fue en el año 1986, ¿no es cierto?, con la Constitución, la reforma total de la Constitución, ahí se incorpora el amparo genérico, el amparo por mora y el habeas corpus. Las cámaras, digamos, a las que le tocaba, digamos, realizar tenían su competencia, mayormente no hubo problema en cuanto a la interpretación del artículo 28. Sí lo tuvo, ¿no es cierto?, el Tribunal Superior, cuando, digamos, se presentaron varios casos, dentro de los cuales los casos jurisprudenciales que nosotros citamos son tan aberrantes que ahí se puede ver cuál es la mora en la administración. Fíjense en este. Yo ahí les cito también, y se los pongo en el PowerPoint, que es Aciar Mario Edgardo. Él hace una denuncia porque hay una mora en el otorgamiento de los beneficios del mérito artístico. El mérito artístico existía una ley, ¿no es cierto?, una ley que disponía ciertos requisitos para que las personas puedan acceder a ese mérito artístico, que era, digamos, una determinada suma de dinero. Siempre instó el trámite y los resultados siempre fueron negativos. El Tribunal Superior se expide, pero con voto dividido. Y ahí vamos viendo cómo se interpreta este artículo 28. Por ejemplo, la mayoría, o sea, voto dividido porque uno fue, digamos, la mayoría, el voto mayoritario dio lugar al amparo por mora, el voto minoritario no, por supuesto,
pero es importante cómo lo analizan el amparo por mora. Y ahí tenemos, por ejemplo, que el amparo por la mayoría dijo que el artículo 28 de la Constitución de la provincia es una norma operativa. O sea, no es una norma reglamentaria, no necesitaba reglamentación. Bastaba con verificar que hubo una mora en la administración para que se pueda expedir. Otra interpretación es que no se podía aplicar las normas del Código de Procedimiento Civil del amparo genérico, sino porque esto es un amparo especial. El informe que le piden a la administración no es una contestación de la demanda, es un informe, es decir, que es en resguardo también de la administración y que no hace falta que sea, digamos, una cuestión de contenciosa. O sea, generalmente cuando se manda el amparo, o sea, cuando el juez pide que el informe venga de la administración, puede la administración o contestar el informe o mandar el expediente. Si mandan, o sea, en la generalidad los jueces piden que envíen el expediente en el estado en el que se encuentre. Y en el estado en el que se encuentre, ahí van analizando, ¿no es cierto? Ahí van analizando cada uno, con los jueces, si hubo mora. Porque puede ser, digamos, que haya situaciones donde diga, donde se haya expedido la administración diciendo que previo a dictar el acto administrativo, el administrado debe cumplir ciertos requisitos o presentar tal documentación. Mora. Ahí lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es pidiéndole que concurra con ciertos requisitos. No existe mora ahí. Mora hay cuando debió expedirse y no lo hizo. El amparo, digamos, dice el voto mayoritario, ¿no? Está dirigido a verificar una situación objetiva. La mora en la administración debe surgir, ¿no es cierto?, palmaria. No debe quedarle duda al juez. Y también, ¿no es cierto?, que, digamos, se reafirma con este voto mayoritario que lo que se le está pidiendo a la administración es un informe, no es... Porque cuando vos haces una contestación de la demanda, lo que estás pidiendo participación. O sea, estás siendo parte en el proceso. Acá no hay que la administración sea parte en el proceso. Distinto al amparo genérico. ¿Recuerdan ustedes el amparo genérico? Yo les digo, lo primero que tiene que expedirse, que dictar el juez, es la medida de no innovar. Esa medida de no innovar ya está resolviendo de alguna forma la cuestión y le hago el traslado a la otra parte, que ahí es donde se noticia, ahí es donde se notifica, y esta va al expediente pidiendo participación. Entonces ya es parte. Eso es muy importante, lo que es en procedimiento, ser parte. En el caso del amparo, dice el voto mayoritario, la administración no es parte. Es simplemente que me dé un informe para que objetivamente veamos y verifica el juez si hay realmente un estado de morosidad. Tampoco dice el voto mayoritario, interpretando el artículo 28 de la Constitución de la provincia, de la segunda parte, que no es necesario agotar las vías administrativas disponibles. Es decir, no es necesario el pronto despacho, no es necesario. Necesitamos, ¿no es cierto?, sea palmario y que se, digamos, para que el juez haga expedita esta vía del amparo. Y el juez no decide sobre el fondo de la cuestión. Lo único que pide es que se expida la administración. Bueno, el voto de la minoría considera las cuestiones en forma diferente.
Dice que es necesario que la administración precise por qué los momentos, el momento, por qué no contestó. O sea, está dando la posibilidad de que la administración responda. Que si bien pueden existir ciertos indicios, tiene que haber una mayor tolerancia porque se trata del Estado provincial. Y si el interesado ha incurrido por la vía administrativa ordinaria y no dispone, o sea, ahí le coloca lo del amparo genérico, que debió, si tenía una vía administrativa o judicial más idónea, debió recurrir en esa y no por el amparo por mora. Es decir, dos criterios de interpretación de un mismo texto. ¿Se entiende esto? Profe, disculpe, no me quedó claro cuando explicó en el artículo 158 el tema de los plazos, que usted habla de primero de 20, después de 40, y que dice que se toma como que o sea, como negativa. Eso no me quedó claro. O sea, cuando se vencen los plazos, o sea, ¿cuál es la diferencia entre la mora y que... Y ahí está que el silencio de la administración, ¿no es cierto?, interpretada por la doctrina también y bien diseñada por la ley 4044, se considera una negativa cuando se transcurrió los 40 días que vos interpusiste en el pronto despacho. ¿No es cierto? Después de esos 40 días, no es que la administración sigue, no, te está habilitando la vía para recurrir. ¿Qué considero? Que es negativa entonces yo puedo recurrir a la otra autoridad, apelar y decir, mire, no dijo nada, pero se le vencieron, pero la ley en el artículo 158 dice que habiéndose vencido esos 40 días que tiene el pronto despacho, me habilita la vía administrativa para recurrir ante la otra autoridad administrativa. Por ejemplo, para que lo veamos claro, deniega un director de administración, un director, ¿no es cierto? ¿Quién está arriba del director? El secretario. ¿Quién está arriba del secretario? El ministro. ¿Quién está arriba del ministro? El gobernador. Esa escalerita, ¿me entiende? Ante una situación, ante un pedido en más de los 40 días del pronto despacho, lo deniega, o sea, considero que me denegó, porque no dijo nada, pero ya lo considera la ley que es negativa esa intervención. Entonces yo puedo recurrir al secretario y decirle, puedo hacer ese camino, o puedo ir por la vía de la mora en la administración y hacerlo y obligarlo al funcionario a que se despida, por sí o por no. ¿Se entendió? Sí. Bueno, entonces estábamos en esta interpretación de un caso. A ver, si usted me pregunta, decirle, bueno, ¿y cuándo fue la mora en la administración? ¿Qué dijo? ¿Cuánto tiempo? Eran 9 años. 9 años que habían pasado del pedido de ese mérito artístico y que la administración no se expedía. Entonces, es palmaria, dice el voto mayoritario, que existe una mora. Recién me preguntaban cuál es la razonabilidad del plazo. 9 años no. ¿Se entiende? Es grosero. Es grosero. Por eso la interpretación, digamos, que hace de ese caso. De este caso, ¿no es cierto?, la posición mayoritaria. Después hay otros casos como, no me acuerdo cuál es el que puse, pero bueno, ahí les voy van 2 casos, va este caso y otro más, y ya vamos a ver prácticamente el último. De todo esto, de toda esta interpretación,
surge que había que reglamentar este Disculpe, artículo. profe, una consulta. En caso de que se haya agotado las vías porque a nosotros nos pasó el trabajo, presentamos recursos y por mora, pronto despacho, y pasaron 15 años y el director a quien nosotros le presentábamos a donde estaba el expediente, nunca nos contestó y el expediente es como que estaba perdido. Nunca nos dejó pasar a la otra vía. En ese caso, tenemos que recurrir a un juicio. Al amparo por mora. Claro. No, es que ya lo hicimos y no nos contestaron nunca. Después hicimos pronto despacho, tampoco. Se perdió el expediente. No sale de ahí del director ese. Nunca salió, nunca nos respondió. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Lo que pasa es que, a ver, el amparo por mora en la administración, el juez le ordena que la autoridad, sea quien fuere, deba expedirse. Si la autoridad que debe expedirse no lo hace, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué hay Es ahí? que nosotros nunca nos permitió llegar al juez porque nunca nos contestaron por sí o por no, entonces el expediente no sale de esa dirección, hacia afuera. No, pero usted dijo que había presentado un amparo por mora. ¿Sí? Bueno, el amparo por mora, ¿qué le dijo? ¿Qué dijo el amparo por mora? ¿Qué le dijo el juez? No, es que no se lo presentamos al juez. Lo presentamos ahí, seguimos haciendo presentaciones hasta agotar. Eligieron la Sí. otra vía. Eligieron Sí, la vía sí. recursiva. Sí, exacto. Bueno, pero pueden elegir la vía del amparo por mora. Bien. ¿Me entiende? Gracias, profe. Sí. Bueno, en el caso de, estábamos diciendo, bueno, hay que reglamentar esta ley, este artículo, y se hizo la ley 6766 que reglamenta este artículo 28. Y ahí cambia. Ahí tenemos la bilateralidad, ya no tenemos una unilateralidad, sino que al Estado se le debe correr traslado, el juicio debe ser sumarísimo, tiene que haber, digamos, si bien es cierto es un juicio especial, por así decirlo, donde los hechos, donde hay trámites urgentes, se reducen las pruebas, se reducen los plazos, pero la crítica que se le hace a esto es que abandona la unilateralidad y se la vincula siempre con el pronto despacho, porque el juez pide ese pronto despacho, o sea, cuando examina las actuaciones dice, pero usted interpuso un pronto despacho, un poco como el caso de la señora que me pregunta, o de Maricel, pero usted interpuso un pronto despacho, que es el pronto despacho para que se expida, y sí, lo interpuse. Y bueno, de ahí tengo que contar 40 días para que ese sea el plazo en donde yo pueda interponer el amparo por mora. Ven cómo van, o sea, por un lado tenemos el texto constitucional y por el otro lado tenemos la reglamentación, que es la 6766, donde se le, digamos por así decirle, se le critica que cambió. Profe, disculpe, ¿puede volver a repetir eso del pronto despacho y de los 40 días, por favor? Claro, en el caso de esta 6776, ya se requiere que para interponer la demanda del pronto despacho, del amparo por mora, haya interpuesto la persona el pronto despacho. ¿Me entiende? O sea, no puedo ir, no salió de la operatividad de esta norma constitucional y pasó a la reglamentación.
Entonces el juez, cuando usted le presenta un amparo por mora en la administración, verifica los requisitos y dentro de esos requisitos dice, interpuso el pronto despacho. De acá le voy a contar los 40 días, que él, o sea, sobrepasó los 40 días y me interpone el pronto despacho. Tiene razón el administrado, voy a examinar. Soy competente y el administrado es parte del proceso. Y le voy a correr pista a la administración para que me conteste. Profe, disculpe, sería entonces que si no se da en cierto plazo y se rechaza la resolución, quiere decir que hay silencio en la administración, o sea, se considera que hay silencio. El 158 del 4044, de eso me está preguntando. Claro, si vencido el plazo en el pronto despacho. La 4044, sí. Sí, Sí. se rechaza la resolución, ¿Qué entonces dice la considera que hay ley? silencio. ¿Qué dice la ley? Dice que es denegatoria. Y Es usted denegatoria. tiene dos caminos. O se va por el pronto despacho, o por el amparo por mora, o sigue hacia la otra con esa inacción de la autoridad que se considera negativa, puedo apelar a la otra autoridad. Dos caminos. ¿Entendido? Son Ese dos vías. Dos vías. Dos vías. Bien, gracias, profe. Profe, disculpe, a mí lo único que se me hace lío y no lo termino de entender Diga. el tema de, o sea, yo voy, presento un trámite, donde sea, y hay un plazo, la ley me dice un plazo razonable. La ley te lo dice. Nosotros cuando vos estudias administrativo, te va a decir, a los 2 días tiene que hacer el primer decreto, el dictamen jurídico tiene que ser dentro de los 10 días, y así te va dando los plazos. Bien, o sea, yo voy, no sé, presento hago un trámite X. Bueno, pasa un plazo razonable, por ejemplo, pasa, no sé, 15 días, que no. Yo a partir de ahí debo, por ejemplo, yo decido presentar un pronto despacho para que se expida. A partir del pronto despacho, tampoco se expide, y ahí es cuando yo estoy habilitada para pedir el amparo por mora. Si transcurrieron 40 días. Bien. Si transcurrieron 40 días. Entonces, yo de ese pronto despacho debo contar 40 días y me habilita 2 vías. La vía recursiva o la vía del amparo por mora. Bien. Y la vía recursiva sería agotar la instancia, o sea, llegar a la máxima autoridad. Al gobernador. Bien. En el caso del Ejecutivo. Y si ahí te dice que no el gobernador, vos pasás al contencioso administrativo. Que es otro trámite, es una demanda, son pruebas, es un juicio. O sea, y el amparo por mora es judicial, o sea, yo ya judicializo. Lo judicializo. En cambio, la vía recursiva sigo siempre en la administración, aunque sea contencioso, es siempre administrativo. No. Ya, cuando ya se expidió el gobernador, por ejemplo, a ver, mira, yo hoy tuve un caso concreto. Un policía que fue sancionado. Fue sancionado por haber cometido un hecho ilícito. Las leyes policiales, ¿no es cierto?, tienen una reglamentación que dice que el policía que haya cometido un hecho ilícito, probado, digamos, dentro del sumario administrativo, se exonera de la administración. O se exonera o la cesantía. Exoneración o cesantía, que son dos cosas diferentes. Se expulsa, para así decirlo. No es más grave la exoneración, sería. Claro, se expulsa de la administración.
La persona dice, bueno, está bien, voy a venir, vengo recurriendo ese acto porque en la vía judicial yo salí con sobreseimiento, no me condenaron. Yo transcurrí la vía judicial y tuve un sobreseimiento. No tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el sobreseimiento puede venir por varias causas, pero el hecho existió. Y para el sumario administrativo existió, ¿no es cierto? Y puede que el sobreseimiento haya sido por falta de mérito. Bueno, falta de mérito es otra cosa. Falta de mérito porque por distintas razones, pero el hecho existió y como policía lo cometió. Por lo tanto, la vía administrativa lo exonera. Entonces, ¿qué hace esa persona frente a ese decreto? Porque el decreto de la exoneración o de la cesantía la firma el gobernador. Entonces, ya no le queda otra instancia que ir al superior tribunal para que le revise el acto del gobernador. Y eso se llama contencioso administrativo, que es una demanda que esta persona le hace al Estado provincial, el Estado provincial contesta y el superior tiene que resolver. ¿Se entiende? Bien, o sea, el contencioso, sí, bien. ¿Sí? O sea, es otra vía, es cuando vos tomaste el camino de la vía recursiva. ¿Me entiendes? Bueno. Perfecto, o sea, voy a la justicia, o sea, agoto la vía administrativa, me niega, porque en este caso va porque justamente el gobernador niega, o sea, lo exonera, pero no puede, o sea, él lo que aduce o lo que dice que la administración lo exonera, pero la justicia lo sobresee, sería ese el tema. Exacto, y no tiene nada que ver. Muchos se confunden sobre ese tema. Muchos empleados administrativos incluso que han sido, digamos, exonerados o cesanteados por haber cometido hechos ilícitos. Y, por ejemplo, una persona que está detenida y falta, o sea, no hablemos del policía, hablemos de un administrado. Falta, que la ley, la 3870 te dice hasta tanta falta no justificable, porque no podés justificar que estás preso, ¿me entendés? Vos podés justificar la falta porque estás enfermo, porque atención familiar, porque tenés carpeta médica, etc. Pero no podés justificar la falta porque estás preso, porque estás privado de la libertad. Por más, ¿no es cierto?, que tengamos el paraguas de la inocencia hasta que no salga una sentencia condenatoria o denegatoria. Pero ya en la administración no perdiste el trabajo, en la vía, no tan solo en la administración, en una fábrica, en la parte privada también, porque falta. Nadie te va a estar guardando el trabajo. Y lógico que después vienen y dicen, yo quiero que me reincorpore la administración, porque yo fui sobreseído o tuve una falta de mérito, y no, porque la administración tiene una vía con sanciones, y esas sanciones llegan y se despide la última autoridad y ya está, ya no hay reincorporación, salvo determinados casos, leyes especiales que te pueden decir se reincorpora, pero ¿por qué? No sé, porque se interpretó mal la jubilación, los años, etc. Bueno, casos distintos que son muy difíciles, muy difíciles. Bueno, vamos a estábamos en la 67, en la ley, en la 67-66. Bueno, otra... Una pregunta, ¿los 40 días son corridos o hábiles? Todos hábiles. Acuérdense que yo les dije, la ley de procedimiento administrativo dice que los plazos administrativos son hábiles. Ok. Profe, disculpe, una pregunta.
Acá en la provincia, ¿cuál es el juzgado a que se debe presentar el amparo por mora? Y en el caso, por ejemplo, que la morosidad venga de la última, de los ministros o de las autoridades administrativas, el superior tribunal. En el caso que vengan y provengan de otras autoridades menores, las cámaras, según sea la Cámara de Paz o la Cámara de civiles. ¿Se Bien, entiende? profe. Gracias. Sí. Profe, la última pregunta. Si yo opto por la vía recursiva, o sea, llego hasta el gobernador, ¿al gobernador le puedo presentar el pronto despacho y pedir el amparo por mora también o no? No, porque ya el gobernador en la vía recursiva ya se expidió. O sea, el gobernador se expide rápidamente. No hay, se puede pedir, sí, se puede. Se lo puede. O sea, así haya optado por la vía recursiva, o sea, así haya llegado a la última instancia. Sí, se puede, obviamente se puede. Es decir, bueno, tengo que demostrar que el expediente llegó hasta la instancia del gobernador y que el gobernador no se está expidiendo. Sí, se puede. Gracias, profe. Bueno, otra crítica que se le hace, bueno, porque ahí, a ver, nosotros tenemos que leer la ley, la 6766, ¿no es cierto? Donde cada uno de los artículos nos va indicando y nos va diciendo, bueno, acá tenemos, ¿no es cierto? No ha contemplado, digamos, lo que es todo lo... Cuando habla de la reglamentación va un poco más allá, porque se interpretaba que era objetivo y que en eso era un procedimiento unilateral y pasó a ser bilateral en cuanto a que se le da participación al Estado. La ley 6766 nos habla, primer artículo, legitimación activa, y segundo artículo, legitimación pasiva. Cuando nos habla de la legitimación activa, significa quién puede interponer esta acción de amparo por mora en la administración. Y toda persona física o jurídica tiene derecho a interponer esa acción, dice, ya sea contra los funcionarios, las reparticiones o entes públicos que no hubieran cumplido debidamente con la Constitución y con la ley. Y quienes pasivas son los funcionarios, reparticiones, entes públicos a los fines de la presente ley, centralizados, descentralizados, municipios, órganos de derecho público estatal, no estatal, de potestad pública, etc. Yo les digo que el gobernador junto no llega, porque el gobernador siempre, ¿no es cierto? Primero que no tiene, o sea, el incumplimiento de los deberes es pasible de juicio político. ¿Me entiendes? O sea, que no se llega, digamos, a que no se expida el gobernador. ¿Me entiendes? Son los otros entes. Y de ahí vienen los plazos para interponer la demanda. El artículo 4 dice que la demanda recién se puede interponer vencidos los plazos del pronto despacho, que es el que yo les decía, ¿no es cierto?, de los 40 días después del pronto despacho, que habla ahí tienen que, con el artículo 161 de la Ley de Procedimiento Administrativo. A ver si lo tengo el 161 acá. Pero es el del pronto despacho. ¿Sí? Cuando nos hablamos de la competencia, ahí recién María José preguntaba de la competencia. Es competente el Tribunal Superior de Justicia en instancia única cuando, por el amparo por mora en la administración, cuando la mora provenga de los titulares de la función del Estado y del régimen municipal. Y cuando el retardo provenga de funcionarios de la administración, entenderán las cámaras civiles, según se trate. Si viene de las cabezas de los poderes, superior tribunal. Si viene de los otros más abajo, las otras cámaras. Bueno, ¿qué artículo es? Es la ley 6776, que también se las voy a mandar. Ah, gracias. Porque ahí te habla quién puede, qué es la legitimación activa, quién es la legitimación pasiva,
Los obstáculos, bueno, el plazo, la competencia, que me explicaba María José, ¿quién es competente? El superior, que lo había dicho antes, cuando son cabeza de poder. Y los otros cuando se trate, digamos, de otro funcionario. Los requisitos de la demanda, y ahí pide el informe. Fíjese, el artículo 8 dice que una vez que está admitida la demanda, se la emplaza a la administración para que en el término de 3 días produzca el informe sobre la mora objeto del mismo. Y ahí la administración puede pedir participación y contestar la demanda sin perjuicio de producir el informe. Ahí es donde yo les digo que la crítica es la desnaturalización de la unilateralidad que se interpretaba del artículo 28. Y bueno, de ahí vienen las pruebas, viene la sentencia cuando se va a dictar, ¿no es cierto?, la subsanación de las moras y las costas. Y un poco lo que me preguntaba en el caso, pero yo le entendí como que había una, que lo había presentado al amparo y que no es, que es la desobediencia del funcionario que no cumple con el amparo por mora. En caso de desobediencia al mandato del pronto despacho que tuviera la sentencia, el tribunal hará girar los antecedentes al órgano judicial competente. Quiere decir, hay una desobediencia a la autoridad judicial. Eso ya es el funcionario el que se pone, digamos, en cabeza. Por eso muchos no siguen la vía recursiva, siguen la vía del amparo por mora. ¿Me entienden? Porque ante la desobediencia hay una sanción hacia el funcionario. Aparte por el tiempo, profe, porque, o sea, no es lo mismo la vía recursiva, me parece, en cuanto a tiempo, que el amparo. O sea, es mucho más rápido todo. No, y aparte, digamos, no le pasa lo que le pasó a no la veo por acá, la señora que me hizo la pregunta, la alumna que me hizo la pregunta, Yo, que hacía 15 años, ¿no es cierto? sí, nosotros, sí, en la administración pública. Claro, no. Somos 15 empleados que nos deben una remuneración en dinero, pero hace 15 años, yo ya lo abandoné. Y mi compañero me dijo, no hizo amparo por mora. Hizo la vía no, hicimos pronto despacho, todo, pero está el funcionario, el rebelde. O sea, tenemos que ir ahora, si me aclaro bien el panorama, y lo jurídico, claro, le da la posibilidad para que no crear estas situaciones, la del amparo por mora en la administración. Generalmente los abogados, cuando uno recurre al abogado, el abogado le dice, mire, vamos a analizar el caso y le va explicando. ¿Usted quiere esta vía o quiere la otra? ¿Quiere esta vía o quiere la otra? ¿Me entiende? Sí, el abogado que habíamos buscado justo era conocido de esta gente, o sea que ahí se desinfló cuando fue y habló. Y claro, eran amigos, colegas, entonces ahí perdimos. Pero bueno, claro. Sí. Lo que pasa es que por ahí, claro, es verdad, pero uno debe conocer los derechos. A pesar de que, por eso yo siempre a los alumnos le digo, no tan solo los alumnos digamos, de esta carrera, ¿no? A todos los alumnos, todas las personas debemos conocer nuestros derechos. Por ahí cuando nos ponen una multa, miren vos, decime, ¿no? Una multa por una cuestión, digamos, una infracción de tránsito, hasta los mismos abogados dicen, no, voy y la pago. Y a veces tenés elementos para recurrirla, para pelearla, ¿no es cierto? Y para decir, no estuve mal estacionado, no crucé el semáforo, bueno, muchas cuestiones que uno puede, ¿no es cierto? Realmente acá en La Rioja ocurre el amiguismo en todos los ámbitos y la verdad que como profesionales no tenemos en cuenta, ojalá que yo no sea así en el futuro, no tenemos en cuenta el daño que podemos causar a otras personas. Por supuesto. Injustamente, porque
Sí, sí. Es un dinero que nos deben y el abogado estaba todo muy embalado, por decirlo así, con el tema, pero cuando llegó y se dio con el aparato allá, que eran amigos y qué sé yo, nos bajó a nosotros y en tiempo de política, bueno, lamentable, ¿no? Pero bueno, ojalá que estas nuevas cámaras de abogados y hay, por supuesto que hay abogados excelentes que Sí, tienen, por supuesto. pero bueno, En realidad somos una provincia que nos conocemos, ¿viste? Para bien o para mal, pero nos conocemos. O sea, no sé, o sea, por ahí uno dice sí, funciona el amiguismo, pero hasta a veces, o sea, yo puedo ser amiga de una persona, ¿no es cierto? Con la cual, fíjate que cuando nosotros litigamos, que eso es muy importante para ustedes que van a ser abogados litigantes, el colega no es un enemigo, ¿no? Es un colega. Podemos arreglar los juicios, muchos abogados nos sentamos en un café y lo arreglamos. ¿Qué significa arreglar un juicio? Que lo puedas satisfacer a tu cliente y que el otro también, o sea, que haya un acuerdo, lo cual no significa que vaya a perjudicar a otra parte. claro, que no sea perjudicar. Podés mediar, decir, bueno, mira, debemos 15 millones, no te puedo pagar los 15 millones, pero te puedo pagar 10 y te lo puedo pagar en esto, bueno, en cuotas, todo se habla, todo se come. A veces es importante. Yo ejercí la profesión antes de ser fiscal, mucho tiempo, y me he sentado con muchos abogados y no he perdido la amistad, ni me he buscado enemigos, ni la otra parte ha salido perjudicada, porque hay que tener ética. La ética es muy importante. Exactamente. El don de persona también es importante. Eso Sí, uno lo tiene desde la cuna, pero también lo forma en la universidad. Ustedes tienen ética. Fundamental la ética, prof. Fundamental. Hay una materia que ustedes tienen que es ética. Nunca investigué mucho, digamos, cómo es el procedimiento, qué es lo que tienen ahí en las leyes de ética. Pero es importante que nos manejemos con ética como abogado. No porque queremos ganar el primer caso y nos vamos y la matemos al otro. No, porque miren, chicos, hay muchos que son jovencitos, ¿viste? Que quieren hacer la fortuna en el acto. No, es el camino más rápido, pero es el camino, digamos, más con pesadez en la cabeza. degradante, digamos. Y la pesadez en la espalda. En cambio, cuando uno va despacio, no tampoco tirarte al piso, ¿viste? Pero sí hacerlo gradualmente. La cámara mía, digamos, de abogados, nos sentábamos a discutir, bueno, y si no era posible, y de vista de la causa a capa y espada. Y bueno, pero después sabíamos que teníamos otro juicio, los respetábamos al juez, porque el juez decía, y bueno, y yo nunca, por suerte, nunca pude, me pareció, tenía muchos amigos jueces, pero me parecía una falta de respeto ir a pedirle, hacerle el alegato de oreja. ¿Me entendés? Claro, no, eso no se puede hacer. ¿Viste? O sea, uno tiene que tener ética en todo sentido, y con eso se logra, y eso se lo adquiere en la formación de la universidad, que los profes mismos, ¿no es cierto? Tenemos que establecer también justicia distributiva, digamos, de una manera. Todos los alumnos no son iguales, por eso yo por ahí pongo esa vara de decir, no voy a ponerlos a todos en una misma situación, a los que asisten a clase, los que no asisten, los que tienen un examen libre porque quedaron libres por, digamos, de parciales, y bueno, no es lo mismo, pero vino a clase, escuchó, investigó, preguntó. No es lo mismo aquel que no viene, o aquel que se retira, que pone la cara, pone el dedo, qué sé yo, y se va. No es lo mismo.
Ahí sí. Pero yo creo que también hay una crisis muy grande de valores. Hay una crisis, o sea, a la ética y también los valores, porque es como dice usted, o sea, es preferible, digamos, lo económico, no importa si yo lo perjudico a mi cliente, no importa si yo, o sea, lo importante es lo económico. Y ponen mucho, digamos, lo que van a ganar económicamente que lo pueden llevar al cliente. Y sí, porque yo por eso te digo, eso depende mucho de la mochila que te quieras llevar. Profe, De la mochila que te quieras llevar y quieras soportar. Sí, profe, yo creo que es una cuestión de valores y de principios. A mí me tocó, luego de ser madre, bueno, tuve que ir a una audiencia por un régimen de visita con el papá de mi hijo, de que había abandonado mis estudios y todo, que no me había podido recibir todavía, y justamente una chica que había empezado, o sea, que se había recibido antes, ya se había recibido, y de abogada, y bueno, ella era la abogada digamos, de la otra parte. Y resulta de que claro, yo entré en shock cuando la vi sentada sobre el mostrador del juzgado, tomando como si fuera, no sé, tomando mate, como si fuera una antesala de un bar, y ahí dije, creo que es importante el título, la preparación, lo que uno aprende, pero eh, me sirvió de consuelo, por un lado, decir, bueno, otra persona tiene el título que yo no. Uno en la vida, digamos, tiene valores y eso no los aprende. Eso ya es de la naturaleza, de cada uno va. Aparte de todas unas cuestiones que agregaron en la demanda innecesaria, que también creo que forma parte de la ética. Y yo digo, eh, yo vivo en un pueblo chico y bueno, todo el mundo se conoce y bueno, a eso decía, que uno a veces se crea enemigos innecesariamente innecesariamente, por exactamente. una cuestión de ego y por una cuestión de narcisista o de humillar a otras personas y no hace falta, por eso digo, creo que es una cuestión de valores que uno va teniendo. Sí, y por ahí de pasiones incontroladas, ¿me entendés? Porque por ahí ustedes se van a encontrar con la redacción de una demanda, y el gente viene por ahí y te dice, mire, yo le quiero hacer la demanda a mi esposa, pero quiero esto, y nosotros con la pasión, y no, le vamos a poner esto, y le vamos a poner lo otro, es la pasión incontrolada, le llamo yo, ¿viste? Pero bueno, eso se va aprendiendo con el tiempo, se va dosificando. Al principio, viste, salimos como a matar, viste, a la contraparte, cuando en realidad es otra persona. O sea, a ver, busquémosle como, mucho más cuando es de familia, ¿no? Cuando hay cuestiones de familia, ahí es una cosa que te duele, y ahí le podemos buscar tantas aristas que te da el derecho, viste, para solucionar el conflicto y no apasionarlo. La parte penal es más diferente y necesitas más energía, más pasión, ¿no? Más pasión, porque no cualquiera es abogado penalista, ¿no? Sí, lo que pasa, profe, que acá en este caso, o sea, el régimen era un régimen de visita que se había solicitado, pero yo tenía toda la predisposición, yo quería un régimen abierto y todo. El tema era evadir una responsabilidad económica a través del incumplimiento de una cuota y demás. O sea, era como una estrategia esto para subsanar otras cuestiones. Entonces, ahí yo voy a que un abogado, en vez de ser mediador, en este caso, más en las cuestiones de familia que son sumamente sensibles, tiene que ver muchísimo, aparte de la capacidad, la idoneidad, de la ética y todos los valores que uno Totalmente. trae. A eso voy. Sí, seguro, es así. Bueno, perdón, sigamos con el tema del amparo por mora, en el cual dijimos, vemos la ley, ¿no es cierto?, donde los artículos nos van llevando, digamos, a determinar
que nos hemos alejado, 66, 67, 66, esta ley se alejó un poco de la normativa del artículo. Esa es la crítica que le hacen. Esta ley, fíjese, 67, 76 fue vetada por el Ejecutivo. Sin embargo, porque en realidad, evidentemente también no cuadraba así de esa forma, y fue insistida por el Legislativo. O sea que está dentro de lo que es el derecho público provincial. Es una ley vetada, pero insistió. Ustedes saben, cuando hay un procedimiento, creo que eso me toca a mí explicarlo, cuando hablamos del procedimiento legislativo, cuando se veta una ley, el legislativo puede insistir, y es ley. Es ley, se publica y se determinó al Ejecutivo, salvo que a los años pueda, ¿no es cierto?, modificar. Pero hasta la hora tenemos esta ley. De todas formas, siempre los tribunales se han manejado con la prudencia del caso, en el caso de los amparos por mora, ¿no es cierto? Cuando ven evidente que hay una morosidad, directamente despachan la acción de amparo por mora, que incluso hasta el amparo general, cuando hay una morosidad o cuando hay un pedido de parte contra la administración, contra el Ejecutivo, los jueces se expiden a favor de la persona. Yo como caso práctico le traje uno, que también se los coloco ahí, le he puesto 3 casos prácticos, unos viejitos, que es de la interpretación de esta ley, y uno más nuevo, en donde podemos ver el procedimiento. Fíjense, hay una demanda de una asociación, le he puesto yo JJ, contra el Ministerio de Educación, para que ordene el mandamiento sobre una solicitud de elección de la Junta de Clasificaciones por la renovación de los miembros. ¿Qué hay primero? Hay una ley, ¿no es cierto? Una ley provincial, donde esa ley provincial dice que, digamos, elegidos los 8, que el mandato, digamos, de determinados miembros, la mitad de esos miembros se elige cada 2 años. Esa asociación pide hacia el ministerio que convoque elecciones, que el plazo se encuentra vencido y que convoque para la elección porque se ha cumplido los 2 años de determinados miembros. ¿Qué existe acá? Hay una omisión de la administración, porque es la que tiene la autoridad de aplicación de esa ley, que no llama a elecciones, ¿no es cierto? No la encuentra, no llama a elecciones, por lo tanto, la obliga a la asociación a presentar una carta documento, ¿no es cierto? Con esa carta documento lo intima para que vaya para que se expida, para que convoque a elecciones. Bueno, ahí vemos que recurrieron, ¿no es cierto?, que está habilitada la vía judicial, porque, a ver, si vamos a la ley 67-66, que es la legitimación pasiva, es decir, a ver, el juez dice, ¿quién es esta asociación? O sea, examina primero los requisitos de la demanda, se fija que hay dentro del procedimiento administrativo, la intima a la autoridad administrativa para que vean si se ha expedido sobre el pedido de esta asociación, y ahí un poco dice, el expediente está perdido. El expediente no se encuentra. O sea, no le puedo mandar, señor juez, para que usted verifique los plazos, porque lo tengo perdido al expediente. Por eso se hizo la carta documento y todo lo demás, y un poco para analizar el requisito. Entonces, el juez va analizando esos requisitos de la acción de amparo. Dice, los requisitos formales están cumplidos, la asociación tiene legitimación activa, ¿no es cierto?, para demandar. Hay una legitimación pasiva, que es la administración, porque hay una ley que está obligando a un funcionario a convocar a elecciones. Ahí establece también que ante la respuesta negativa de la administración
de que no encuentra el expediente, de la inexistencia del trámite, para verificar, el artículo 28 de la Constitución de la provincia, el segundo párrafo, hace que el juez lo vea en forma objetiva. Entonces dice, bueno, que a fin de determinar el plazo para que la administración, porque ahí tenemos que contar los plazos, ¿no es cierto? El juez tiene que contar los plazos, pero dice, hay una negativa que no encuentra el expediente o que no encuentra la presentación. Hay un pedido de la carta documento, la carta documento la recibió, de ahí cuento los plazos, surge evidente que hay una morosidad, que hay una omisión de parte de la autoridad de aplicación que debía llamar a elecciones. Por lo tanto, ¿no es cierto?, le determina un plazo para el cumplimiento. ¿Y de dónde se toma el juez? Se dice que al fin de determinar el plazo que la autoridad administrativa resuelva sobre la petición de la recurrente, el artículo 158 de la 4044 determina que ante la inexistencia de un plazo, el cumplimiento deberá producirse dentro del plazo máximo, que es el de 20 días, que consagra el inciso F del dispositivo legal. Y a su vez, esa ley, en su artículo 152, determina que los plazos administrativos deben computarse como días hábiles. ¿Me entienden? O sea, no vale, por así decirlo en otras palabras, no vale que la administración diga, está perdido el expediente, no puedo encontrarlo, como, digamos, obstaculizando al juez que cuente si hay una morosidad y no hay una morosidad. El juez hizo otro análisis, dijo, sí, pero el artículo 28 a mí me habla de un tema objetivo. Me recurrí al artículo 28. Tengo una carta documento, tengo también una ley provincial que ordena tengo que, si es verdad que se ha determinado que esto ya está vencido, el mandamiento de 2, que hay que renovarse, le establezco un plazo a la administración para que convoque elecciones. No le dice, ahí le da un mandamiento de ejecución. Por eso Vidal Campos dice, es un pronto despacho, es una cuestión, digamos, de mandar de que esa orden se cumple. ¿Qué pasa con las costas? Ustedes han visto que también la ley lo establece a ese tema de las costas. Por eso, casualmente, el constituyente dice, bueno, a la administración le voy a decir que pedir un informe, no lo voy a hacer que pida participación, porque si pide participación, lo voy a condenar en costas, que son las costas del proceso. ¿Qué son las costas? Son todos aquellos gastos que insumen y los honorarios, ¿no es cierto? Entonces, ahí sobre las costas, en este caso, dice, tal cual se dan las situaciones, la verificación de la mora es objetiva y en su caso ponerle fin, sin que se verifique daño recurrente. ¿Por qué no hubo daño recurrente? Porque no se llamó a elecciones, no hubo una persona, no hay un daño. Entonces, como no hay un daño, ya se trata de una omisión que puede ser subsanada, entonces, a partir de este pronunciamiento se impone las costas por su orden. Quiere decir, no hay costas. Ahora, si hay una desobediencia, si de esto resulta una desobediencia del funcionario, hay una aplicación, digamos, de un procedimiento judicial de una desobediencia a la orden de ese juez. Y por supuesto que ahí ya hay costas, ¿no es cierto? Ahí ya es otro tipo de planteamiento. Pero lo que vamos que la finalidad que tiene el amparo por mora en la administración es lograr que la administración se expida. En positivo o en negativo, se expida. Y le habilite la vía a esa persona a seguir adelante con su trámite.
¿Se entendió este tema? Sí, profe. Sí, Sí, entendió. Sí, profe. profe, disculpe, yo le quería hacer, no tiene nada que ver, pero para el tema de la acefalía, ¿se acuerda que usted cuando hicimos la visita virtual a la legislatura, en La Rioja, exactamente lo que no está reglamentado es justamente por eso el conflicto, ¿no? Con la vice y no sé si se planteó el tema del conflicto con lo que no está reglamentado específicamente, ¿qué es, profe? No hay una ley de acefalía como hay a nivel nacional, lo que dice la Constitución, cómo se va, digamos, Los sucesorios, o sea, cómo se va cumpliendo. O sea, a falta del gobernador va la vicegobernadora, a falta de la vicegobernadora va la vicepresidenta primera, va la vicepresidenta la vicesegunda. O sea, se va recorriendo de esa forma. El conflicto ahí era que no existía el decreto. Ese era el tema. Y la vice después salió diciendo que sí existía el decreto. Creo que claro, pero lo que yo quería saber, a ver si había entendido bien, lo que no está es reglamentada la acefalía en nuestra provincia, no hay una reglamentación, que sería eso, digamos. No hay, o sea, lo que tenemos ahí es cómo se va produciendo y por usos y costumbres, capaz que eso faltaría, ¿no es cierto? ¿Cómo delega el mando el gobernador? Ese es el tema, ¿no es cierto? ¿Cómo delega el mando? O sea, primero lo delega, o sea, en la vicegobernadora, y la vicegobernadora no está, entonces si el conflicto era si ese decreto era válido para la vicepresidenta primera. Era una cuestión así. No decía vicepresidenta primero, sino decía vicegobernador. ¿Sí? Eso es el sentido, pero sí hace falta reglamentación, no hace falta tantas reglamentaciones de lo... Claro, pero por eso le vuelvo a o sea, lo que no está es reglamentado la acefalía, o sea, está en la Constitución, está todo, pero lo que no está es reglamentado. No tenemos ley de reglamento, no tenemos ley reglamentaria. O sea, a ver, ¿qué podríamos decir? Son normas operativas en estos momentos. Perfecto. ¿No? Bueno, me cansé. Será que no hace mucho que no doy clase. Preguntas. Profe, yo tenía otra pregunta. No voy a entrar en las atribuciones de la legislatura, la voy a dejar para después porque prefiero cerrar bien este tema con los casos prácticos, cerrar bien con preguntas, viste que fuimos viendo que los casos prácticos nos dan, digamos, el pantallazo, el panorama para poder comprender el instituto constitucional como es el amparo por mora. Quedó clarísimo, profe, gracias. Bueno. ¿Qué me decís? Sí, profe, estamos cansados. Hoy han tenido terrible, ¿no? O sea, desde la mañana. Bueno, ya cambiamos con el doctor, ahora yo voy a la tarde, él va a la mañana. Bueno, mi turno era así que yo estoy bien con este turno, bueno, con el otro también, que me despertaba, me obligaba a despertarme mucho más temprano de lo que me despierto normalmente. Pero bueno, es una cuestión de costumbre. ¿Alguna duda? ¿Quedó bien claro este amparo por mora, el amparo genérico, el habeas corpus? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces quedo ya para cuando esté terminado el PowerPoint, que se los mando a Monbrun, él le pone los amarillos, verdes y blancos y no sé qué, y se los manda a usted, se los sube a usted. Profe, y mande las leyes, porfi, no se olvide. Sí, se las voy yo les adjunté en este PowerPoint que hice, les adjunté los casos prácticos y les voy a adjuntar la ley, ¿sí? Ahí les puse los artículos,
empieza con amparo, sigue con ley de procedimiento administrativo, artículo 28, sí, ya lo voy a prolijar un poquito más y se lo mando al doctor. ¿Lo va a subir en la aula virtual, profe? Lo sube él, en lo que siempre, nada más que yo se lo mando medio crudo, ¿no es cierto? Y él le pone lo mismo que lo edita, ¿me entiendes? Lo edita, le pone los colores para que para que sea igual para todos, ¿no? Bien. Bueno. Gracias, bueno, profe. chicos. Chao, profe, gracias. Chao, profe, muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Buenas noches. Anden bien, ¿eh? Chao. Buenas noches. Chao, profe. Chao, hasta luego. Chao, profe.